Me quiero meter en cifras, pero estas no son cifras buenas. La verdad que quiero compartir esta noticia porque volvieron a aumentar las muertes por COVID-19 en Italia. Fueron 743 en las últimas 24 horas y lo que se vive realmente allí en Italia es desgarrador. Por eso nosotros todavía tenemos la gran chance de continuar haciendo caso, quedándonos en casa, cumplir con lo que nos piden y así bajar esta curva de infectados y a la postre lo que puede llegar a ser gente que termine con su vida. Me quiero ir a Italia para charlar con Sabrina Uselo, que es colega, es periodista italiana, reside en Nápoles, en el sur de Italia, para contarnos lo que está pasando allí. Sabrina, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, todo bien es una manera de decir, simplemente saludarte, agradecerte el contacto y también que nos cuentes a esta hora, en un martes 24 de marzo, qué está pasando en Nápoles y cómo es la situación en este momento. Bueno, hoy no ha sido un gran día, pero como tú acabas de contar, fallecieron 700 personas, pero tenemos que, digamos, leer los datos y pensar que muy posiblemente las personas que fallecieron hoy son personas que detectaron el virus ya hace semanas, así que digamos está un poco en línea con lo que pensábamos que iba a pasar. Por suerte ha bajado el número de los contagiados y sobre todo está subiendo el número de las personas que están bien de salud, que mejoran, y esto es lo que nos hace sentir bien y pensar que bueno, vamos a salir de esta. Por lo demás, seguimos en nuestra cuarentena de momento hasta el 3 de abril, pero de que fue declarado el estado de emergencia en febrero, bueno, eso podría postergarse hasta julio, ¿no? Mucho dependerá de cómo las cosas mejorarán y ojalá que esto sea así. Uh-huh. ¿Cómo es el día hoy en Nápoles y cómo ha cambiado de una semana a la otra? Digo, en la gente, en la conciencia, en los dispositivos que se están llevando a cabo para atender no solamente a la gente que necesita atención médica en sanidad, sino también para las primeras necesidades. Hablo de supermercados, que no falte nada. Sí. Bueno, digamos que la gente ha ido tomando conciencia y lo que antes parecía algo raro, algo, o sea, sigue siendo claramente una cosa extraordinaria, pero la gente está tomando conciencia del momento complicado que estamos viviendo y aprende a gestionarlo. En los primeros días, bueno, los supermercados eran asaltados y la gente todavía estaba por la calle sin entender lo que verdaderamente significaba el cuidado en los recaudos que uno tenía que tomar. Ahora que ya más o menos ha encontrado su equilibrio en esta locura, porque sigue siendo una locura lo que estamos viviendo, ahora ya está aprendiendo a gestionar mejor el tiempo y las salidas. No tenemos por suerte problemas con los recursos de alimentos, porque del primer día fue aclarado que eso no iba a cambiar, o sea que Italia mantenía en pie toda la industria alimentaria y por suerte eso siguió hasta hoy sin problemas. Y por lo demás hay simplemente que quedarse en casa, por más que cueste, es la única cosa que podemos hacer para salir de esta lo antes posible. Uh-huh. Sabrina, ¿en qué medio estás trabajando? Yo trabajo en Claro Sport. Ajá. ¿Y cómo es el día a día y cómo es la relación ahora con tus compañeros? ¿Es todo vía Skype, vía videoconferencia, vía internet? ¿Se están manejando así? Sí, necesariamente. Nosotros cubrimos el fútbol, así que obviamente estamos en un momento en donde es más complicado lo que hacemos porque se suspendieron básicamente todos los eventos deportivos, pero sí trabajamos de la casa tratando de mezclar la actualidad del fútbol con lo que pasa en el día a día en nuestro país y en todo el mundo. No es lo mismo porque obviamente uno siempre prefiere tener contacto directo con los colegas y no hay eventos en donde uno pueda participar, pero es lo único que podemos hacer, tratar de inventar cualquier cosa para seguir en pie en nuestra actividad. Uh-huh. Contame desde la óptica
de una periodista deportiva como vos, estamos charlando con Sabrina Uccello, que es periodista deportivo italiana, residente en Nápoles, que nos acaba de hacer una pintura perfecta de lo que está pasando con el coronavirus, de la vida diaria. Pero contame tu opinión sobre la performance de los jugadores argentinos, cuáles son los que más te gustan, a cuáles ves con mayor proyección. Pero de jugadores que jueguen en Italia. Sí. Ah, bueno, no, pensaba en general del fútbol argentino. Si bueno, querés en general también, como periodista, y tu conocimiento, por supuesto, no lo vamos a coartar. No, gracias. Bueno, yo pienso que se está destacando muchísimo. Lautaro Martínez este año ha sido básicamente de los protagonistas, ¿no? Con Lukaku, una de las duplas seguramente más interesantes que ofreció el panorama italiano, pero también el panorama europeo. Lautaro tiene más bien que técnica y capacidad, tiene una muy buena personalidad. No es fácil por ningún jugador de ningún lado adaptarse al fútbol italiano, que sigue siendo muy complicado, sobre todo a nivel táctico y de mucha presión. Y eso seguramente habla muy bien de él y de sus capacidades. Si hablamos en general, yo tengo siempre pensado y estimo que se ha muy subestimado el Kun Agüero, que yo encuentro de los mejores del panorama internacional, y sus números este año en la Premier League están reescribiendo la historia de la liga inglesa, porque marcó récord sobre récord, y esto creo que habla muy bien de la tradición de delanteros que tiene Argentina. Y nada, creo que ustedes tienen muy buena posibilidad, esa realidad, en el sentido que siempre son una máquina perfecta para regalar al fútbol jugadores. Vos sabés que, Sabrina, me quiero correr de la cancha y quiero Sí. que me acompañes a la calle y exactamente a las oficinas, donde un día se charló el tema de los tifosi, como para que haya público visitante. Acá no lo tenemos, lamentablemente. Sabrás que público visitante en el fútbol argentino ya no existe más. La gente va solamente los locales. Y eso es una lástima, porque no se puede controlar, porque como sociedad no nos podemos controlar, y se arman grandes desmanes con muertos, bueno, cosas lamentables. ¿Dónde te parece que ha puesto el foco la justicia italiana en también aplacar un poco los ánimos para continuar con los espectáculos deportivos, entre comillas, normales, ¿no? Con público local y visitante? Bueno, no te creas, en el sentido que también acá vivimos situaciones totalmente iguales. También acá se juegan muchos partidos sin público visitante, y porque, bueno, las barras se pelean y hubo muertos en más situaciones, y por ende cada vez es muy complicado que viajen. Por supuesto, sí, siguen habiendo eventos que junten a todo tipo de hinchas, pero también acá vivimos la misma situación. El tema es que el fútbol en los últimos años perdió, por lo menos en Italia, digamos, las barras históricas, y las que surgieron en los últimos años no tienen, yo digo, la misma ética que tenían las de antes, que seguramente se peleaban y discutían, pero había un cierto respeto de uno hacia los otros. Ahora con las nuevas, digamos, barra, con la nueva generación de hinchas, la situación ha cambiado mucho, y por eso tampoco en Italia en todos los partidos hay visitantes. Mira, dato que no sabía, yo pensé que tenían visitantes todos los partidos. O sea que decís que no. los barras 2020, los 3.0, son más, o sea, tienen menos código, y también no les importa absolutamente nada. Si tiene que haber muertos, que haya muertos. Sí, tienen menos códigos, respetan menos la ética. Antes se peleaba, siempre se ha peleado, el fútbol está hecho también de eso, ¿no? Está bien que haya, digamos, uno se moleste con el otro, está bien que se juegue, es normal, pero en los años esto ha ido modificándose hasta convertirse en pura violencia, y por eso muchas veces es complicado, imaginar toda cancha con visitantes. Sí, hay partidos en donde hay, pero no en todos, no es una norma ya. Volviendo al génesis de la conversación, el partido más importante que se está jugando el mundo y en términos futbolísticos o futboleros es contra la pandemia del coronavirus. La regla número 1, y la que me parece que va a ser ganar el partido a la larga y coronarse campeón, va a ser quedarse en casa, hacer caso,
ser solidarios y también ser respetuosos de las normas, que me parece que son todas iguales para todos en cualquier latitud, Sí. ¿no te parece? Sí, creo que todos hemos tomado el mismo camino y básicamente todos tenemos las mismas reglas y la gente solo tiene que tener paciencia y respetarlas porque ese es el partido más importante y todos tenemos que salir a la cancha. Sabrina, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo a la distancia, Y que esto pase pronto, que las cifras empiecen a descender rápidamente, que la alegría tome los principales títulos y las mejores noticias de todos los portales, no solamente de Italia, sino del mundo, y que el próximo contacto sea para hablar de fútbol, hablar de alguna visita a Italia y tener una conversación 100% positiva. Te mando un abrazo muy grande y gracias por este momento. gracias, un abrazo grande a todos, cuídense, hasta pronto.